Vamos a continuar con el estudio de la Cena del Señor. Pero antes, hermanos, esto lo vamos a manejar, les quiero comentar, lo vamos a manejar como un estudio, hermanos, porque es lo que es. Vamos a pedir a nuestro hermano que toma asiento. Aleluya. Viene. Sí, hermano, toma asiento, por favor. Este mensaje lo vamos a manejar como un estudio, hermano, porque es lo que es. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y antes de continuar, les quiero preguntar, hermanos, si ustedes tienen claro lo que es la cena del Señor Jesucristo. Puede levantar su mano el que sepa lo que es la cena del Señor. Gracias, hermano. ¿Alguien más tiene claro lo que es la cena del Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, no se preocupe, hermano, si usted no sabe lo que es la cena del Señor, porque estos días, si el Señor nos permite, lo vamos a estar escudriñando en la Escritura, en la palabra de Dios. Ahora, ¿le quedó claro de dónde viene, de dónde sale la cena del Señor Jesucristo? ¿Cuál es su origen? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Lo vimos el domingo pasado, si no mal recuerdo. ¿No se recuerdan, mis hermanos y mis hermanas? Aleluya. Vamos a ir aquí mismo al libro de Lucas, hermanos. Lucas 22, pero vamos a empezar desde el versículo 7. Porque aquí en este pasaje, el Señor Jesucristo es el que instituye la cena del Señor, su cena, hermanos, su santa cena. En el versículo 19, como lo leímos al principio, el Señor lo hace. Pero vamos a leer desde el versículo 7, mis hermanos y mis hermanas, para ver de qué se trata este asunto de la cena del Señor. Mire, dice, llegó el día de los panes sin levadura. Fíjense, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Está hablando acerca de una fiesta, hermanos. Una fiesta. El día de los panes sin levadura es, hasta el día de hoy, mis hermanos y mis hermanas, una fiesta que es solamente para el pueblo del linaje de sangre de Israel, de la nación de Israel. Dice el versículo 8, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que lo comamos. Dice, versículo 8, y Jesús envió a Pedro y a Juan, mandó a dos de sus discípulos, hermano. Yo quiero pensar, ¿verdad? Y según lo que sabemos de la Escritura, eran los que iban más al frente, hermanos. Pero fíjese, primero pone a Pedro, porque era el principal, hermano. Y después a Juan, que era como el segundo, por así decirlo. Dice, palabra del Señor, hermano, dice, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. El Señor hizo esto, mis hermanos y mis hermanas. El Señor practicó la Pascua. El Señor Jesucristo la hizo. ¿Por qué la hizo, mis hermanos y mis hermanas? ¿Por qué practicó la Pascua? Y todavía dice para que la comamos. O sea, el Señor no solo la practicó Él, sino también sus discípulos. Les enseñó a sus discípulos que lo tenían que hacer. Amén. Practicar la Pascua. La Pascua es la fiesta, mis hermanos y mis hermanas. Es una fiesta que se hace, una celebración por un motivo especial, pero solamente es como el final de la fiesta de los panes sin levadura, hermanos. Son como 7 días aproximadamente y al final se practica la Pascua. Pero ¿qué es la Pascua, hermanos? ¿No les quedó claro qué es la Pascua a algunos de ustedes, verdad? ¿O sí? Aleluya. ¿Sí les quedó claro qué es la Pascua? Lo vamos a ver, hermanos, para que quede bien claro este asunto, porque el asunto de la cena del Señor es muy importante, hermanos, y poco a poco lo vamos a ir describiendo. Miren, para empezar, la Pascua, mis hermanos y mis hermanas, se celebra en un día específico, porque el Señor la instituyó en un día específico del año. El año es según el año de los israelitas, de los judíos, no según los años que el hombre le ha puesto nombre a los meses como enero, febrero, no, hermanos. Es según las cuentas del Señor.
Cuando hablamos que esto se hace cada año, usted se tiene que olvidar de su mente, hermanos, del calendario actual que tenemos en nuestros teléfonos, en las casas. Ese calendario, hermano, no es el calendario del Señor, el que dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ese no es el calendario del Señor, mis hermanos y mis hermanas. El calendario que es del Señor es el que Él mismo instituyó. A los meses les nombró por número. El mes primero, el mes segundo, el mes tercero. Y también los días. No le dijo lunes, martes, miércoles, hermano, no. Día primero, día segundo. En este caso el día 15, el día 14. Porque los días del Señor, mis hermanos y mis hermanas, también no se cuentan como nosotros los contamos en el tiempo actual. Los días del Señor, ya hablamos de los años, ya hablamos de los meses, ahora de los días. El día del Señor, hermano, no se cuenta como lo contamos ahora en el tiempo actual, de las 12 de la noche. No se cuenta así. Para el Señor empieza desde las 6 de la tarde, aproximadamente las 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 6 de la tarde cuenta un día, no de las 12 a las 12. Nos tenemos que olvidar, hermanos, de las cosas del mundo, de las cuentas del mundo, cómo el mundo va contando los años, cómo va contando los meses, los días, inclusive hasta las horas, hermano. Eso lo tenemos que dejar a un lado para nosotros poder entender el asunto de la cena del Señor. Ahora, vamos a volver al asunto. El Señor Jesucristo practicó lo que es la Pascua. Es el día final de los panes sin levadura, mis hermanos y mis hermanas. Y la Pascua la instituyó el Padre, el Señor Dios Todopoderoso. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12, para que nos quede bien claro cuál es el asunto de la Pascua. Éxodo capítulo 12. Para que no haya ninguna duda, mis hermanos y mis hermanas. Éxodo capítulo 12. Inclusive aquí mi escritura, hermanos, dice aquí la Pascua. La Pascua. Vamos a entender hoy, mis hermanos y mis hermanas, verdaderamente cuál es la Pascua del Señor. No vaya a pensar usted que estamos hablando, no le vaya a pasar por la mente que vamos a hablar de la Pascua del mundo. No tiene nada que ver un conejo, no tiene nada que ver un huevo relleno con confeti con la Pascua del Señor. La Pascua del mundo, mi hermano, mi hermana, es un ritual diabólico. La Pascua del mundo es un ritual diabólico en el cual principalmente se entregan niños pequeños al diablo. Dice el Señor en su palabra, no haya en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni quien hable con los muertos. Palabras del Señor, Dios Todopoderoso, hermanos. Ni quien haga pasar a sus hijos por el fuego. Cuando dice eso, no haya quien haga pasar a los niños, a los bebés, se está refiriendo a un ritual. Es un ritual, mi hermano, mi hermana, y no es actual. Es desde el tiempo antiguo, hermano. Desde antes del tiempo del Éxodo se hacía eso. Se hacía pasar a los bebés recién nacidos por el fuego. Se entregaban los bebés al diablo. Se lo ofrecían al demonio, hermano. Y el Señor no le agrada eso. De ninguna manera. Si usted, mi hermano y mi hermana, ha practicado la Pascua del mundo, es algo de lo cual usted, si no se ha arrepentido, se tiene que arrepentir. Aleluya. Y tiene que venir a comparecer delante del Señor Jesucristo, porque por medio de su sangre y de su carne es que nosotros adquirimos perdón de Dios. Y después tiene que ir al Padre y decirle, mira, el Señor Jesucristo pagó por mi pecado. Se tiene que arrepentir, mi hermano y mi hermana. Es algo grave, hermano, es algo grave. Yo creo que es más grave inclusive que el Halloween. Practicar la Pascua
del mundo. Nada tiene que ver un conejo con la Pascua del Señor. Al contrario, hermano, es un demonio disfrazado de conejo. ¿Y qué cree que hay en los huevos espiritualmente? Lo rellenan de confeti y de harina, mi hermano y mi hermana. Ahí está lo que se conoce como la abominación. Es algo abominable al Señor. Viene siendo a lo que se le conoce en la Escritura como libación. A nosotros el Señor, mi hermano y mi hermana, nos unge con aceite. ¿Y con qué cree que unge el diablo a los niños que son entregados a él? Con pestes, con maldición, con enfermedades. Es lo que trae ese huevo adentro, mi hermano y mi hermana. Así que tenga cuidado con la Pascua del mundo, porque nada tiene que ver con lo que el Señor dice en su palabra. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 12, desde el principio. Dice el Señor, fíjense, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, ¿sabe quién es Moisés? ¿Y sabe quién es Aarón? Amén, aleluya. Moisés, mis hermanos y mis hermanas, se conoce como el general que el Señor usó para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Fue un hombre usado por Dios. Y Aarón fue el sacerdote, mis hermanos y mis hermanas. Dice, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Fíjense, el Señor empieza aquí ya empieza el Señor aquí a instituir, mis hermanos y mis hermanas, lo que es la Pascua. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. El primero, no está diciendo enero, hermano, dice el primero, el principal. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, le está diciendo, háblale al pueblo de Dios. Dice, en el día 10 de este mes, fíjense, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Dice, un cordero por familia. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Dice, haréis la cuenta sobre el cordero. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Fíjense, empieza el 10, pero dice que lo guarda hasta el 14 de este mes. Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes, porque así empieza, hermano, el día del Señor, de tarde a tarde. Pero mire, quiero pedirle, hermano, que se grabe o que recuerde, hermano, este pasaje, versículo 6, porque está haciendo referencia a lo que el Señor Jesucristo padeció. Dice, y toda la congregación lo inmolará. Dice el versículo 7, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Fíjense, la sangre. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas los comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Dice, y lo comeréis así. Hasta ahí, hermanos, el Señor dio instrucciones de lo que es la Pascua con referencia al Cordero, hermano. Primero le dice cuándo se va a hacer. Gracias, hermano. Primero le dice cuándo. ¿En qué día, hermanos? En el 10. Hay que poner atención. Desde el 10 empieza.
Del 10 al 14. Empieza en el 10. Pero sí se deja hasta el 14, hermano. Se deja hasta el 14 el cordero. Y luego dice cómo lo va a preparar. ¿Cómo lo va a preparar? Ahora le dice cómo se lo van a comer. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, versículo 11. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Dice, y lo comeréis apresuradamente. Dice, es la Pascua del Señor. Es algo importante, hermano. No dice, hermanos, mis hermanos y mis hermanas, no dice el Señor que va a poner música y que se va a poner a bailar. No dice el Señor que va a esconder huevos ahí en el zacate para que los niños los encuentren. Que va a rentar una botarga para que se ponga a bailar ahí un conejo. No dice el Señor que se va a hacer nada de eso, mis hermanos y mis hermanas. Es una fiesta solemne, una ceremonia, un ritual. Con fiestas es a lo que hace referencia el Señor, una ceremonia, algo importante para el Señor. Aquí lo dice el Señor, es la Pascua del Señor. Te lo tienes que comer rápido. Y no es por hambre, hermano, que se lo tengan que comer. Dice, no me vaya a decir, es que no tengo hambre, no la voy a comer. No, hermano, es la Pascua del Señor. Versículo 12. Dice que te la tienes que comer rápido. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Fíjense, pues yo pasaré por la tierra de Egipto. Ahora le voy a preguntar a usted, hermano, una cosa más. Dice la Escritura, hermano, de sí misma, que el Antiguo Testamento es para nosotros reflejo. Y también es un ejemplo, hermanos. Y la tierra de Egipto, ¿qué representa entonces en nuestro tiempo? El mundo. Representa el mundo. Dice el Señor que Él pasará, dice, y herirá a todo primogénito de la tierra de Egipto. Y ahí lo importante, hermano, que usted abra los ojos. Que la Pascua del mundo es un ritual diabólico en el cual se entregan principalmente a los niños pequeños. ¿Para qué? Dice la Escritura del diablo que él solamente vino ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Es lo que quiere hacer el enemigo, hermanos, con todos los niños pequeños. Es un ser que tiene un odio inmenso a la humanidad. Dice, pues yo pasaré aquella noche, versículo 12, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Dice el Señor, lo firma, hermano. El Señor lo firma. Tiene una firma el Señor. Como cuando le pone un sello, dice, esto va a pasar. ¿Qué dice al final, hermano, de versículo 12? Yo el Señor, le pone un sello, hermano, y lo firma. Esto va a suceder. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice el Señor, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice el Señor que pasará. Es cuando explicamos la vez pasada, lo brincará. Dice, versículo 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dice el Señor, mis hermanos y mis hermanas, en su palabra, en el capítulo 3 del libro de Mateo, cuando el Señor Jesucristo se iba a bautizar en las aguas. Él iba con Juan el Bautista para que lo bautizara. Y cuando Juan el Bautista lo miró, le dice, tú vienes a bautizarte conmigo. Yo necesito, decía Juan el Bautista, que tú me bautices a mí. El Señor Jesucristo le dijo, hermanos, y nos puso ejemplo a todos los hijos de Dios, a todos nosotros. Les dijo a Juan el Bautista, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Quiso decir el Señor, déjalo así, no hables. Tenemos que cumplir con la palabra de Dios.
con lo que el Señor ha mandado. Y aquí el Señor la instituyó, le puso también otro sello. En el versículo 14 dice, y este día os será en memoria, para que recuerdes. Dice, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor, dice, durante vuestras generaciones. Y ahí, hermanos, cuando dice vuestras generaciones, está haciendo referencia a que esto, hermanos, es solamente para el pueblo de Israel, para el linaje de sangre de Israel. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, fíjense cómo están las mentiras del diablo regadas por todo el mundo tan gravemente. ¿Por qué hay hombres y mujeres que no son del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no son linaje israelita de sangre? La practican. ¿Por qué la practican? Si esto es para el pueblo de Israel. Vuestras generaciones, dice, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Perpetuo. Quiere decir que tiene un inicio, pero no tiene final. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, como lo leímos al principio, la practicó. Por eso el Señor Jesucristo practicó la Pascua, porque era mandamiento del Señor Dios Todopoderoso. Por eso Él lo hizo. Pero le recuerdo, hermano, que a nosotros no nos toca practicar la Pascua, hermanos. A los que, perdón, no se vaya a equivocar, hermanos, a los que no somos del linaje de sangre de Abraham, no nos toca. Yo no lo soy, hermano. Y creo que ninguno de los de aquí están aquí lo son, ¿verdad? Yo no lo sé, hermano. Usted y el Señor lo sabe, ¿verdad? O a lo mejor nada más el Señor, ni nosotros lo sabemos. Pero debemos de cumplir, mis hermanos y mis hermanas, con lo que la palabra de Dios dice. Ahora, les voy a preguntar otra vez. ¿Les quedó claro lo que es la Pascua del Señor? Ahora sí. ¿Seguros? ¿Les puedo preguntar? ¿Qué es la Pascua? Nomás la hermana te puede contestar. ¿Nomás la hermana Tere va a practicar la cena del Señor? Nadie me ha contestado, hermano. ¿Nomás ellas dos? La hermana Yane también. Miren, la cena del Señor es un asunto importante, hermanos. Amén. Es mandamiento del Señor, más adelante lo vamos a ver. Amén. Pero, ¿cómo lo vamos a practicar, mis hermanos y mis hermanas, si no tenemos un conocimiento profundo que el Señor demanda acerca de la cena del Señor? Acuérdense, la Pascua del Señor es una fiesta solemne al Señor, una celebración, porque el Señor sacó, mis hermanos, no es porque sacó al pueblo de Israel, hermanos, es porque los libró de la muerte por estar en la tierra de Egipto. Ellos también merecían sufrir de esa plaga, hermanos, porque estaban ahí. Ellos querían estar ahí, hermanos. No vaya a pensar, hermano, que el pueblo de Israel no quería estar en Egipto. Sí quería estar en Egipto. Ya se habían acostumbrado, hermanos, a ser esclavos. Ya se habían acostumbrado, les gustaba estar. Así como a muchos cristianos les gusta estar en el mundo. Igualito, hermanos. Mire, que estamos hechos de lo mismo. Tanto esa gente de aquel tiempo como la gente de este tiempo. Estamos hechos de lo mismo, hermano. Y el Señor lo sabe. Y el enemigo también. El enemigo también sabe que estamos hechos de lo mismo. El pueblo de Israel se había acostumbrado a vivir como esclavo, hermano. Le gustaba estar ahí. Pero mire cómo es el Señor tan misericordioso que lo rescató. ¿Iba a decir algo, hermana? Y sobre todo que nomás esa Pascua del Señor nomás la pueden hacer lo hacen los que son de sangre israelita. Así es, hermano. Son real. El linaje de Israel, de Jacob. Es los que lo deben de practicar. Porque a ellos lo sacó de la tierra de Egipto. A nosotros no, hermanos. A ellos sí lo sacó de ahí. Por eso ellos lo deben de practicar. Ahora, vamos a continuar, dice. El Señor aquí en el versículo 14 ya instituyó la Pascua, hermanos, cuando dice, y este día os será por memoria y lo celebraréis por vuestras generaciones. Dice, por estatuto perpetuo. Aquí el Señor es donde dice, esto lo tienen que hacer. Pero el pueblo de Israel, mi hermano, mi hermana, dice, ahora viene, ¿cómo se va a hacer?
Dice, 7 días, dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis, que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día, fíjense, será cortado de Israel. Cortado de Israel. Quiere decir, mi hermano, mi hermana, que el que no practicara correctamente la Pascua, y estamos hablando todavía del pueblo de Israel, hermano, todavía no hablamos de nosotros, lo que a nosotros sí nos toca hacer. Estamos viendo de dónde esto sale, hermano, de dónde sale la cena del Señor. Dice aquí el Señor que el que no la hiciera como debería, que será cortado. Quiere decir, hermanos, no que lo va a matar, hermano, físicamente el Señor, que va a permitir que muera. Está diciendo que ya no va a ser contado como pueblo de Dios. Ahora imagínense, mi hermano y mi hermana, si no somos contados como pueblo de Dios, entonces ¿como qué vamos a ser contados? Mire, en aquel tiempo, hermanos, iban a ser contados como egipcios, como habitantes de la tierra inmunda. En nuestro tiempo, hermanos, cuando el Señor nos llegara a cortar a alguno, esperemos que no sea el caso, del pueblo de Dios en el tiempo actual, ya no va a ser contado como egipcio, hermanos. Va a ser contado como un hombre o una mujer del mundo. Es lo que es, hermanos. Dice, será cortado de Israel. Versículo 16. El primer día habrá santa convocación. El primer día, santa convocación. Va a haber una reunión. Y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Cuando empieza y cuando termina, dice aquí. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por este motivo dice que la tienes que guardar. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, dice, comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará leudado en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis pan sin levadura. Aquí el Señor, y así, ya aquí el Señor cierra, hermanos, lo que es la Pascua. Esto es la Pascua, hermano. Primero el Señor la presenta y pone advertencias, hermano, también. Y luego te dice cómo lo tienes que hacer. Lo mismo pasa, hermanos, con nosotros. Y la cena del Señor. Nos dice el Señor qué es la cena. Y nos dice cómo la tenemos que practicar. Y nos dice también las consecuencias. Nos advierte, claro que sí, hermana, gracias, de las consecuencias. Vamos a continuar, hermanos. Versículo 21 dice, cómo el pueblo de Dios ya practicó lo que es la Pascua, dice. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Dice, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará el Señor a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El Señor, hermano, en aquel tiempo pasó. El Señor fue delante, checando, como haciendo un pase de lista. Pasó una casa y miró la casa. Este tiene sangre, aquí no. La que sigue, esta no tiene sangre. Y le dice al heridor, pasa. Y se llevó al primogénito. Le quitó la vida, hermano. Y el Señor continuó. El que sigue, el que sigue, el que sigue. Miren, hermanos, lo que vamos a practicar de la cena del Señor es para cristianos maduros.
totalmente maduros, que toman en serio los asuntos del Señor. Y los que no, hermanos, tienen que afirmarse, porque es mandamiento del Señor. Aleluya. Si no se practica, hermanos, ¿qué va a pasar? Aquí dice, hermanos, para el pueblo antiguo, que iba a ser cortado del pueblo de Israel. Entonces, aquel que no practique la cena del Señor, hermano, va a ser cortado del pueblo de Dios. No va a ser contado como pueblo de Dios. Usted puede venir aquí, hermano. Aquí no se van a cerrar las puertas, hermano, para nadie. Aleluya. Puede venir aquí. Pero espiritualmente, la persona que no practique, el que dice que es hijo de Dios y no practica la cena del Señor, espiritualmente ya es cortado, ya no es contado como pueblo de Dios. Aunque venga aquí, escuche, ore y ayune. Así es, hermano. Esto es un asunto importante en el cual el Señor, hermanos, se pone en una posición firme y seria el Señor. No es tanto que yo me ponga serio y firme, hermanos. Es el Señor. Aleluya. Mire lo que hizo. Dice que pasó. Dice que iba a pasar. Aquí dice que iba a pasar. Porque aquí, hermanos, Moisés, que representa en el tiempo actual los ministros como llamas de fuego, dice el Señor, le estaba solamente pasando la información al pueblo de Dios, compartiéndole lo que el Señor estaba diciendo, el mandamiento del Señor. Y lo que nos toca a nosotros, hermanos, como servidores de Dios, y que nos paramos aquí detrás de un púlpito, a advertirle al pueblo. Y ahora del pueblo depende, hermano, de ustedes que están escuchando, depende si ponen por obra o no el mandamiento del Señor. Amén. Pero espérese, que todavía no entramos en el asunto de la cena del Señor. Dice, ¿en cuál nos quedamos, hermano? 23. 23, gracias, hermano. Dice, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará el Señor a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Mire, dice el heridor. Es un espíritu, hermano. Yo no le puedo asegurar, mi hermano y mi hermana, que sea un espíritu de las tinieblas. Pero es un espíritu que tiene la capacidad de quitar la vida. Amén. Y no, tampoco le puedo decir que está bajo las órdenes del Señor. Pero se tiene que sujetar a las órdenes del Señor. Dice 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entrareis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito, dice el Señor. Este rito lo guardaréis. Cuando ya el Señor le saque del mundo, mi hermano y mi hermana, y cuando usted entre a morar a lo que espiritualmente le podemos llamar morar bajo la tienda del Señor, bajo el techo del Señor. Mi hermano, que no importa si no hay paredes, si está bajo un techo, mi hermano y mi hermana, espiritualmente hablando, que el Señor ha establecido, no hay nada, mi hermano y mi hermana, que pueda entrar a ese lugar. Amén. Gloria a Dios. Porque tierra santa es. Dice, versículo 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Imagínense, mi hermano y mi hermana, que usted tiene un niño chiquito, bien chiquito, hermano, 4 o 5 años, que ya está hablando, y lo mira a usted practicar la cena del Señor. Viene y te dice, papá, ¿qué es eso que están haciendo? Están tomando vino, están comiendo pan, un pan ahí medio feo, que para el paladar no es agradable, hermano. Va a decir el niño, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, dice, a los egipcios, y libró nuestras casas. Y libró nuestras casas, dice. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, porque no le servían, hermano. El pueblo de Israel, hermano, en ese tiempo no le servía. Por eso fueron liberados, para que le fueran a servir al Señor. Por eso fue liberado el pueblo de Israel. Dice aquí, se inclinó y adoró.
Quiere decir que el pueblo hizo esto, hermano. Hizo como una reverencia Aleluya. al Señor. Esa reverencia, hermanos, es símbolo, hermano, de sujeción al Señor. Sí, Señor, yo me sujeto a tus mandamientos, a tus estatutos, a lo que tú has mandado. Y dice que también que le adoró el pueblo de Dios. Ahora, mi hermano y mi hermana, vamos a continuar, no quiera que se quede ahí el asunto. Dice, y los hijos de Israel fueron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Dice que los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Quiere decir, hermanos, que el pueblo de Dios acató las órdenes, paso por paso, lo que se dijo que se tenía que hacer. Y así lo tenemos que hacer nosotros, paso por paso, como se nos dice que se tiene que hacer. Tenemos que practicar la cena del Señor, como se nos va a decir, mi hermano, mi hermana. Mire que hasta este punto todavía no pasa. Primero el Señor presenta la Pascua, al principio, desde el versículo 1, del principio del capítulo 12. Presenta la Pascua. Después le dice al pueblo cómo la tiene que hacer. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? Cómo tenían que preparar el cordero, los panes sin levadura, cuándo se tenían que comer, cuándo no tenían que comer, cómo se tenían que vestir para comer, cómo se lo tenían que comer, mi hermano, mi hermana. Le dice cómo lo tiene que hacer. Y después en el pasaje, mi hermano, mi hermana, el Señor nos muestra cómo el pueblo de Dios, que el Señor libró, hermano, ejecutó las órdenes del Señor, cómo las hizo. Ahora vamos a ver lo que le toca hacer al Señor, lo que cumplir con su palabra. Dice el Señor, versículo 29, y aconteció, fíjense, y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. El Señor, mis hermanos y mis hermanas, manifestó de una forma física lo que Él había dicho con su boca, con su palabra, lo que le había mandado a Moisés y a Aarón, lo que le advirtió al pueblo de Dios. El Señor lo hizo, hermanos, lo ejecutó y lo manifestó. Dice que el Señor aquí que hirió a todo primogénito, que lo mató, hermanos, se le quitó la vida. Y no importaba, mi hermano y mi hermana, qué tan rico fuera, al mismo Faraón, hermano, el dueño de todo Egipto. Lo mismo pasa en el tiempo actual, mi hermano y mi hermana. No importa qué tan rico sea el hombre o qué tan rica sea la mujer, cuánta riqueza tenga acumulada. Mire, mi hermano y mi hermana, voy a abrir un pequeño paréntesis con respecto a esto. Hay un hombre ahorita en el tiempo actual aquí en México que está dando mucho de qué hablar. Pareciera que trae un tipo de conflicto, que sí lo tiene, ¿verdad?, con el presidente de la República de este tiempo, el que es dueño de TV Azteca y Grupo Salinas y todo, Electra. Ese señor, mis hermanos y mis hermanas, es multimillonario. Algunos ven a veces, yo a veces me pongo a platicar con la hermana Janet, mi esposa, que algunos ven al Canelo, un boxeador de este tiempo, que gana millones, hermano. Dicen ahí, pasan a la televisión, por pelear, no sé cuántos minutos dura la pelea, 15 minutos a lo mejor. Por pelear ese tiempo ya se ganó 100 millones de dólares. Hermanos, el de Grupo Salinas se los gana en un ratito. Y todavía le paga al Canelo un dinero más. Hay gente, mis hermanos y mis hermanas, alrededor del mundo que es muy, muy rica. Y deje usted, este mexicano, señor Salinas, más o menos. Hay árabes que son petroleros, hermanos, que ganan mucho más dinero que este señor. Pero aún, mis hermanos y mis hermanas, esa gente multimillonaria no se libra, hermanos, de la palabra de Dios. También van a sentir el rigor
de la palabra viva del Señor. Y si tienen hijos, también van a perecer, mis hermanos y mis hermanas. Aquí dice, mis hermanos, que el primogénito de Faraón se sentaba en su trono, en el trono del Faraón. Se sentaba en el trono de Faraón. Ahora imagínense, los hijos de esa gente multimillonaria, que se sientan, no sé, en aviones cubiertos de oro y todo así, hermanos. Ni ellos se libran, mi hermano y mi hermana. Dice el Señor, ni aunque hicieras tu nido allá en las estrellas, aunque te fueras a vivir a la luna, a Marte, a cualquier planeta lejano, no te escaparás de la palabra del Señor. De ninguna manera, mi hermano y mi hermana. Aquí no vale la riqueza, hermanos. De nada le sirve. Dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto, hermanos. Fíjense qué triste. Dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, fíjense, de noche, hermanos, cuando se dieron cuenta. Y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel. Dice, e id y servid al Señor como habéis dicho. Ya váyanse, pues ya que le mataron al niño, ¿verdad? Dice, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos. Dice, y bendecidme también a mí. Todavía quería que lo limpiaran de su maldad, ¿verdad? Dice, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Dicen aquí en México, el miedo no anda en burro. Ya vieron el poder de Dios, hermano, y miren que lo habían visto antes con las plagas, pero hasta que no perecieron, hermanos. Dice, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase. Dice, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Dice, y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Miren, mi hermano y mi hermana, eso mismo va a pasar con nosotros, los que practicamos la cena del Señor. El mundo va a ser despojado de su riqueza, pero nosotros, hermano, tenemos que poner por obra el mandamiento del Señor. Es un tiempo importante, mi hermano, mi hermana. No lo haga usted esto tampoco por riqueza, ¿verdad? Por prosperidad económica. Que sí la habrá, dice el Señor aquí en su palabra. Sí lo va a ver, hermano. Pero primero usted tiene que demostrarle al Señor que verdaderamente es un hijo de Dios y que pone por obra su palabra y su mandamiento, mi hermano y mi hermana. Esto es lo que es la Pascua del Señor. Esto es lo que es, mi hermano y mi hermana, la Pascua del Señor. ¿Le quedó claro lo que es completamente la Pascua del Señor? Aleluya. Aleluya. De aquí sale, mi hermano y mi hermana, de aquí sale lo que es la cena del Señor. Vamos a regresar a Lucas ahora. Lucas. Lucas capítulo 22. Mi 22, 19. Desde el 7, hermano. El 19 es donde el Señor la instituye. Lucas capítulo 22. Bueno, nos quedamos como por el 7, el 8, dice. Y Jesús, versículo 8, hermanos. Lucas 22, 8 dice.
Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ahora, le voy a repetir la pregunta. ¿Ya sabe usted ahora qué es la Pascua del Señor? Aleluya. Es un rito, una fiesta solemne, una santa convocación para el linaje de Abraham, de Israel más específicamente, para el pueblo que el Señor sacó de la tierra de Egipto. Es una fiesta, hermanos, por el motivo que lo sacó de Egipto. Por eso es la Pascua. Dice, versículo 9, y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, palabra del Señor, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Dice, seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Acuérdense, el Señor practicó la Pascua y también sus discípulos, mis hermanos y mis hermanas. Ahora, ¿usted es discípulo del Señor Jesucristo? Pero no es el linaje de Israel, ¿verdad? De sangre. Bueno, dice, mire el Señor, mi hermano, mi hermana, tenga esto bien claro. El Señor Jesucristo es Dios también. El Señor Jesucristo no quiere, así como el Padre, que nada malo nos pase. El Señor Jesucristo, mi hermano y mi hermana, sea inteligente, hermano, en su mente. No quiere que hagamos nada malo. Y por tanto, el Señor Jesucristo, mis hermanos y mis hermanas, no nos va a mover, no nos va a mandar a hacer algo que vaya contra su misma palabra. De ninguna manera. El Señor dijo que oráramos al Padre y no nos dejes caer en tentación. Fíjese, cuando sus discípulos le pidieron al Señor, enséñanos a orar, dentro de la oración, de las peticiones, le dijo el Señor a sus discípulos, ustedes oren así. Les va diciendo cómo. Tiene una parte donde dice, y no nos dejes caer en tentación. Aleluya. Pero en otro pasaje, hermano, también dice el Señor, y no nos metas en tentación. Son dos, hermanos. Para que ya tuvo que pasar por las pruebas. Dice, no me dejes en la prueba. Le dice, pídele al Padre que no te deje ahí. Pero también le dice que no te metas en tentación. Dice, Padre Santo, líbrame de caer en tentación, de caer en prueba. Y así le pidamos al Padre, hermano. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, el Señor no quiere que estemos pasando por pruebas. No quiere. El Señor quiere que obedezcamos su palabra para no pasar por pruebas. Aleluya. Las pruebas son necesarias, hermanos, y van a pasar. Pero cuando el enemigo venga a tentarle, mi hermano, mi hermana, ¿usted qué va a hacer? Le va a decir, sí, aquí estoy, pícale. No, hermano. Usted, cuando ya haya practicado la cena del Señor, va a tener autoridad de parte del Señor para reprender al diablo y a todo espíritu de las tinieblas, para que sea echado fuera, reprendido y alejado del lugar. Porque así dice el Señor en su palabra acerca de aquel que participa del pan. El que participa del pan, hermano, forma parte del cuerpo del Señor Jesucristo. El mismo poder, hermano, que el Señor tenía, nosotros también lo vamos a tener. Y cosas mayores harán, dice el Señor. Dice, entonces, versículo 12, entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como le había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, fíjense, estaba los discípulos y los apóstoles también. Muy probablemente aquí andaba Marcos también ahí involucrado. Dice, y les dijo, cuánto he deseado
comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Muy probablemente, mi hermano y mi hermana, el Señor ya había celebrado otras Pascuas con sus discípulos, con los apóstoles. Ya había celebrado otras. Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hay un asunto del tiempo aquí importante, mi hermano y mi hermana. Cuando un alma, cuando un ser pasa al mundo espiritual, ya no se cuenta el tiempo como se cuenta aquí, hermanos, en el mundo físico. Por eso el Señor ya no la celebra, mi hermano y mi hermana, la Pascua. Dice, ¿hasta cuándo la va a celebrar otra vez? Hasta cuando se cumpla en el reino de Dios. Mire, mi hermano. ¿Está poniendo atención? Amén, aleluya. Amén. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de leer? El Señor dijo en Mateo capítulo 3, deja ahora porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Que cumplamos con toda justicia, dice el Señor. Y el Señor cuando estaba aquí en la tierra, dice que no pecó. Cumplió con todo, con toda la ley, con todos los mandamientos del Señor. Pero aquí dice mi hermano y mi hermana que Él ya no la va a comer más la Pascua. ¿Por qué no la va a comer más? Porque no está aquí en la tierra el Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor es omnisciente y está en todo lugar. Pero Él como hombre, cuando vino aquí a este lugar, antes de que su cuerpo fuera glorificado, mi hermano y mi hermana, Él tenía que cumplir con los mandamientos. Él ahora pasó al mundo espiritual, mi hermano y mi hermana, y se manifiesta, hermanos. No vaya a creer que el Señor no está aquí, hermanos, porque Él dice en su palabra que donde estén dos o más reunidos en su nombre, aquí está Él, mi hermano y mi hermana. Amén, A lo que hago referencia y al punto que quiero llegar es que aquí dice el Señor que no la va a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Que el reino de los cielos, mi hermano y mi hermana, va a descender aquí a la tierra. Aleluya. Decía el Señor Jesucristo cuando predicaba, decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ya va a llegar un punto, mi hermano y mi hermana, como dice en el libro de Daniel, acerca de la profecía, hermanos, que viene por un sueño, imagínense, por un sueño que fue mostrado a un rey perverso en su tiempo, el rey Nabucodonosor, que va a haber un reino que va a ser establecido por Dios, aquí en la tierra. Aquí en la tierra va a ser establecido el reino de los cielos. Dice que ese reino no va a ser despojado, no va a ser destruido, no va a ser pasado a otro como antes pasaba. Cuando un reino conquistaba a otro, amor, el Señor no lo destruía. Perdón, cuando un reino era conquistado por otro, no lo destruían totalmente, hermanos. Ya mejor llegaban a un acuerdo. ¿Sabes qué? Mira, está bien, ya nos ganaste. Así le decían. Ya nos ganaste, está bueno. Pues ya ahora te vamos a servir ahora, ¿no? Le pagaban tributo o solamente ya ahora eran gobernados por ellos. No destruían los castillos, las fortalezas, hermanos. No destruían. Por eso dice que no será un reino pasado a otro reino. Va a ser el último reino, mis hermanos y mis hermanas, aquí en la tierra, el reino del Señor. ¿Y qué va a pasar? Cuando el reino se establezca, se va a celebrar la Pascua ahí, mis hermanos y mis hermanas. Amén. Gloria a Dios. Hasta que el reino de los cielos venga otra vez. Cuando se cumpla, hermanos, aquí en la tierra. ¿Les quedó claro el asunto de la Pascua, mis hermanos y mis hermanas? Amén, aleluya. Vamos a dejar el estudio aquí, hermanos, hasta este momento. Porque el asunto que vamos a tratar de la cena del Señor, quiero que sea de una forma más prolongada, mis hermanos y mis hermanas. Y ya nos tomamos un tiempo explicando lo que es la Pascua. Pero antes de terminar y de ceder ya el tiempo, me gustaría escuchar de ustedes qué entienden por la Pascua del Señor.
¿Alguien me puede dar unas pequeñas palabras, hermanos? Una corta explicación. ¿Qué es la Pascua para usted? A ver, espera. Primero, levante la mano, porque sí, así, yo sé, todos hablan uno entre otros. No. Levante su mano y yo le doy la palabra. No cuando levante la mano va a hablar, yo le doy la palabra. A ver, adelante. Para mí Cortito, la hermano. Pascua es una fiesta solemne que se va a practicar una fiesta. Es una fiesta que el Señor va a dirigir. Bueno, a ver, ¿alguien más? Es una fiesta solemne, es cierto. Es el rito. A ver, adelante, hermano. Es el rito que es una fiesta que se practica en Israel. Que se practica, así es, muy bien. A ver, ¿alguien más? Que levante la mano. Uno más, nada más. No los voy a atar. De ahí proviene la Pascua también de... ¿Pero qué es la Pascua? Es la pregunta. Es un rito. Es un rito. Que solamente lo pueden hacer los israelitas. Muy bien, muchas gracias, hermano. Muy bien. Ahora sí ya estoy satisfecho, hermano, con que hayan entendido lo que es la Pascua. Porque en el servicio pasado hablamos muchos puntos importantes de la Pascua, hermano. Si usted puede repasar el estudio del servicio pasado, está muy bien, hermano. Estaría muy bien para su provecho de usted. Para su provecho de usted. Porque hay muchos misterios, hermanos, que el Señor revela en su palabra. Pero ahora lo importante es que conozcamos lo que vamos a hacer, mis hermanos y mis hermanas. Miren, en los asuntos del Señor no importa tanto la inteligencia, hermanos, ni la sabiduría. En los asuntos del Señor importa mucho que ustedes, y yo también, hermanos, todos los hijos de Dios, dispongamos nuestro corazón para obedecer la palabra del Señor. Eso es lo que importa principalmente, mi hermano y mi hermana. Tampoco es que se tiene que saber todos los misterios de la palabra. Que qué bueno que se los sepa, ¿verdad? Y que los escuche, y que los ponga por obra, mis hermanos y mis hermanas. Sobre todo. Pero lo que importa más es que disponga su corazón. Porque así dijo el Señor, mis hermanos. Dijo que así va a pasar y pasó. Que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos muchos milagros. Y él dice, mis hermanos y mis hermanas, que en aquel tiempo le responderá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es importante, mis hermanos y mis hermanas, que disponga su corazón para practicar la palabra de Dios. Y esto que vamos a ver más adelante, mis hermanos y mis hermanas, si el Señor nos presta el tiempo, de la cena del Señor, es un mandamiento que tenemos que practicar todos los que somos hijos de Dios. Vamos a ver, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo servicio, en la próxima enseñanza, qué es la cena del Señor, cómo el Señor Jesucristo la instituyó, cómo se tiene que practicar, lo que el Señor promete en su palabra para los que la practican, y también las advertencias, mis hermanos y mis hermanas, para los que lo practican mal. Acuérdense lo que dice acerca de la Pascua, que el que no hiciere como el Señor mandó era cortado del pueblo de Israel. Entonces también para el que practica mal o para que no lo hace de forma correcta la cena del Señor, también hay consecuencias, hermanos. Hay consecuencias graves. Adelante, hermano. Una pregunta, hermano. ¿Usted considera que, por ejemplo, yo cuando era niño miraba que en las iglesias donde nosotros conocimos el Evangelio, lo practicaban a veces cada mes o cada 3 meses, ¿verdad? Y no había un conocimiento profundo ni una enseñanza como la que estamos recibiendo ahora. Entonces practicaba porque lo decía en la palabra del Señor, pero no había un conocimiento, ni hay de hecho ahora, porque lo siguen practicando cada 3 meses, cada 2 meses, la cena del Señor. ¿Usted considera que sí hay una consecuencia de no practicarla correctamente? Si la hay, mi hermano Fernando, si hay consecuencias de practicar la cena del Señor, como dice en su palabra, indignamente. Miren, una de las principales cosas que al Señor le desagrada es que se menosprecie su palabra, hermanos. Que su palabra y su mandamiento no sea escuchado por los hombres. Para todo hombre y toda mujer de Dios, mis hermanos y mis hermanas, llega un tiempo como este. Llega un tiempo como este en el que el Señor Jesucristo extiende su mano. Pero no extiende su mano
para levantarlo, como dice su palabra, de lodo cenagoso, de la desesperación, para sacarlo de la tierra de Egipto. No, hermano. El Señor Jesucristo va a llegar un tiempo en el que extiende su mano para exigirle, hermano, para exigirle lo que le ha confiado. Muchas veces se habla solamente del amor de Dios para con nosotros, pero va a llegar un tiempo en el que le va a decir, así va a poner su mano. Y no le va a pedir cosas, hermano. Lo que el Señor le pide cuando pone su mano así es para que usted ponga su mano. Y le dice el Señor, ¿me vas a seguir o no me vas a seguir? ¿Vas a obedecer mi palabra o no vas a obedecer mi palabra? A todos y cada uno de los que decimos que somos hijos de Dios, nos va a llegar ese tiempo con el Señor Jesucristo. A todos mis hermanos y mis hermanas. El Señor nos va a pedir cuentas de lo que nos ha confiado. Ahora imagínense, si no se escudriña la palabra de Dios y no se averigua cuándo se tiene que practicar la Pascua, mis hermanos y mis hermanas. Cada mes no es... Bueno, la Pascua es para los judíos, la Cena del Señor es para nosotros. Es cada año. Cada año se tiene que hacer. El Señor lo estableció, haced esto en memoria de mí, en el versículo 19. Cada año se tiene que practicar. ¿Por qué? Dice el versículo 16 que acabamos de leer. Porque os digo, dice el Señor, que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. La Pascua, la Cena del Señor, se cumple. Tiene un tiempo, hermanos, de que se cumple. Como un reloj, como un calendario. Va a llegar un punto en el que se va a cumplir, cuando es tiempo. Imagínense como nosotros a veces aquí celebramos, cuando llega nuestra fecha de nacimiento, ¿qué celebramos? El cumpleaños, ¿verdad? Porque cumplimos años. Igual la Cena del Señor se cumple, es cada año, se tiene que practicar. Y sí creo que haya consecuencias de practicar la cena cada mes, principalmente porque se menosprecia la palabra de Dios. Se menosprecia, mis hermanos y mis hermanas. No se puede estar comiendo a cada rato la cena del Señor. Porque dice su palabra que la muerte del Señor anunciamos cuando practicamos la cena del Señor. Y ahora también el Señor así nos lo estableció. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Nuestra voluntad o lo que el Señor estableció en su palabra? Dice el Señor que preparemos su camino. Preparad la calzada del Evangelio, que preparemos el camino al Señor. Y el Señor se manifestará. Gloria a Dios. Si nosotros, cuando ponemos por obra la palabra de Dios, estamos poniendo, imagínense, como un ladrillo en el piso. Cuando cumplimos un mandamiento del Señor, que cuando cumplimos otro mandamiento ponemos otro ladrillo en el piso. Y así, hermanos, vamos a hacer todo un camino. Imagínense que aquí yo estoy parado hasta el portón, hasta la puerta de entrada. Se va a hacer un camino desde aquí hasta allá. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, vamos poniendo un ladrillo hasta hacer el caminito hasta la entrada. Y cuando llegue hasta allá, mis hermanos y mis hermanas, dice que el Señor se manifestará. El Señor Jesucristo va a entrar. Gloria a Dios. Va a manifestar su gloria, hermanos, su poder. Y eso usted lo tiene que creer en su mente. Y cuando no se hace como el Señor manda, hermanos, no está poniendo nada en el piso. Es una fe, hermanos, es una confianza en Cristo que no está bien fundamentada. Es un error. Es un error. Pero cuando usted, mi hermano y mi hermana, tiene completa seguridad en la Escritura, es una fe que está bien fundamentada. Acuérdese siempre, Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Ahí está escrito cómo nosotros pasamos a ser pueblo de Dios. Es una verdad, mis hermanos y mis hermanas, que echa fuera toda mentira del diablo. Aleluya. Ahí usted puede tener total seguridad de que es hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Y dice que no son hechos ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón.
No es porque alguien te diga, tú eres hijo de Dios, porque yo lo firmo, no, hermanos. Ahí está escrito cómo usted se puede hacer hijo de Dios. A todo aquel que cree en su nombre y le recibe como Señor, como gobernador. Ahí está escrito, mi hermano y mi hermana. Aleluya. Y así como usted puede tener total seguridad de ser hijo de Dios, usted puede tener total seguridad también de practicar la cena del Señor correctamente. Nuestro Dios es un Dios de orden. No le va a decir a usted, ay sí, para que lo hagas ahí como tú veas, hazlo. No, mi hermano y mi hermana. Y si el Señor le da a usted libertad alguna vez de hacer a usted como bien le parezca, es porque el Señor ya sabe que usted conoce lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor. ¿Quedó resuelta su pregunta, hermano? Sí, no, gracias. ¿No hay alguna otra pregunta, mis hermanos y mis hermanas? Acerca de la Pascua. Lo de la cena del Señor lo vamos a ver el siguiente domingo, si el Señor nos permite. ¿Está todo bien? Ya no lo voy a preguntar yo porque ya les pregunté. Ahora les doy la oportunidad de preguntarme ustedes a mí. No hay ninguna pregunta, mis hermanos y mis hermanas. No se acompleje, hermanos, tanto por el tiempo, porque el tiempo lo estamos disponiendo para el Señor. Y esto es algo importante. Yo tengo otra pregunta. A ver, dígame. Ya es solamente sobre conocimiento, nada más. La noche que el Señor Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos en el aposento alto, ya no comió el cordero asado, ¿o sí lo comió? Ya lo había comido. Ya lo había comido. Ya lo había comido. Entonces era un tiempo antes. La Pascua la celebró antes. Ok. Y después se instituyó la cena del Señor. Porque dice la Escritura, cuando hubieron cenado, ya tomó la copa y la repartió entre sus discípulos. Y les dice, esto es mi sangre, que por vosotros se derrama, y agrega el Señor, para la remisión de los pecados. Es la sangre del nuevo pacto. Y después le da el pan. Dependiendo del pasaje que leamos, mis hermanos y mis hermanas, el Señor manifiesta completamente lo que es la cena del Señor. Pero sí, gracias por su pregunta, mi hermano. La Pascua fue antes. El Señor ya había cenado, dice, ya había comido. Mire cómo el Señor se manifiesta, mis hermanos y mis hermanas. Y para todos hay respuesta. Porque la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, es infalible. El hombre y nosotros podemos fallar, pero el Señor no falla. Aleluya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una duda? Pregunta, ¿Comentario? ¿Quién va a practicar la cena del Señor? ¿Quién se quiere disponer a practicar la cena del Señor? Amén, aleluya. Tenemos que hacerlo, hermanos. Si no lo hace, no tiene parte con el Señor. Bueno, vamos a dejar el tiempo, mis hermanos y mis hermanas. Si usted se puede poner de pie, póngase de pie.